Hola, mucho gusto de saludarles, amada familia en Cristo Jesús. Es un gusto para mí poderles saludar en estos momentos. Son tiempos difíciles, tanto para creyentes como para no creyentes. El mundo está sufriendo de una manera muy especial. Pero lo hermoso, lo lindo que tenemos en la palabra del Señor, que siempre nos dará respuestas especiales también. Así es que es un gusto poder saludar a la iglesia en general, como también es un gusto el poder saludar a la iglesia donde Dios nos tiene ministrando, como es la iglesia Dios es amor. Estamos orando por cada uno de los miembros de nuestra iglesia y la iglesia en general. Hay muchos creyentes cristianos que están padeciendo de muchas maneras. Estaba comunicado a través de las líneas de las redes sociales con algunos hermanos y uno de ellos me decía: hermanos, gracias por llamarme, estamos pasando por los momentos más difíciles. Mi esposa acaba de ser operada de corazón abierto y empezaba a dar sus primeros pasos. Se dobló el tobillo y se lo fracturó. Ellos clamaban oración porque es una situación difícil la que están viviendo. Y así como ellos, hay muchos hermanos que también están sufriendo de muchas maneras, de muchas formas. Por eso es que vale la pena orar, clamar, encerrándonos en nuestros aposentos y clamar en una forma muy privada por nuestros hermanos, ya que la palabra dice que cuando oramos en lo privado, Él va a responder en público. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza y por eso es que lo hacemos con todo nuestro corazón. Pero para poder llevarles esta porción de la palabra del Señor en estos tiempos difíciles, en que Dios ha permitido esta situación para mostrarnos a nosotros los hombres cuán débiles somos en todo sentido. Aún encontramos una historia allá en el libro, o sea, en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 5 y su versículo 26 en adelante, nos muestra que lo que muchas veces el hombre tiene como base de poder es el dinero. Y les voy a leer este pasaje para que podamos platicar por un breve momento en cuanto a este asunto. Dice en Marcos capítulo 5 y versículo 26, había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles a quienes, a los médicos, pero nunca mejoró. De hecho, dice aquí en la palabra, se puso peor. Vemos ahí que el dinero falla ante las circunstancias difíciles de enfermedad. El dinero se le acabó a esta persona, a esta mujer, con el problema de flujo de sangre. Se le terminó, se le agotó, lo invirtió con muchos médicos. Y ahí es donde nos damos cuenta de que si Dios ha permitido esta situación a nivel mundial, es para mostrarle aún al hombre rico, a los poderosos, a las potencias del mundo, que la base fundamental no es el dinero. No es el dinero. Y por eso es de que hoy en día las potencias están sufriendo y están viendo de que esta situación de enfermedad no se puede detener con dinero.
con riquezas adquiridas en este mundo. A esta mujer se le terminó el dinero. Y oiga lo otro que nos quiere dejar como enseñanza la palabra del Señor en esta noche. Y dice que ella invirtió, buscó su salud a través de los médicos, gastó todo su dinero, pero dice que se puso peor. ¿Qué quiere decir? Que no solamente el dinero falla, sino que también la ciencia falla. Los hombres de medicina no tienen todo el conocimiento necesario para poder enfrentar estas circunstancias difíciles. Que sí lo podrán tener, que sí lo podrán alcanzar, pero eso va a transcurrir muchos años. Y óigase bien, el día que encuentre un médico la vacuna, la solución, no es porque el hombre de ciencia pueda llegar hasta ese conocimiento, sino que Dios es el quien en su misericordia va a poner ese conocimiento en los hombres de ciencia para que el hombre pueda alcanzar la protección que necesita en contra de esta pandemia, el cual están muriendo muchas personas. Pero por de pronto vemos los médicos incapacitados, así como fueron incapacitados estos médicos tratando de buscar la salud de esta mujer. No la encontraron, se empeoraba cada día más. Y quiero decirles algo muy interesante, de que la situación en la que vivimos, bajo la voluntad de Dios, puede hacer que se acorte en nuestro medio o puede hacer que se alargue. Solo Dios lo puede saber. Pero lo que sí podemos manifestar con base a este texto bíblico, de que el dinero falla, el hombre de ciencia falla. Y quiero decirles en esta oportunidad también, porque en los siguientes versículos, en el versículo 26, encuentro que lo que le quedaba a esta mujer, ya le había fallado el dinero, ya había fallado los hombres de ciencia. Dice la palabra que ella había escuchado, que había oído de Jesús. ¿Y qué hizo ella? Dice en el versículo 27, así que se acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. ¿Qué hizo esta mujer? Dice que se acercó. Queridos hermanos, amados hermanos en Cristo Jesús, lo que nos queda hasta el momento, el único quien puede ayudarnos, el único quien puede ayudarnos a sacarnos de esta condición en la que vivimos, se llama Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos más a Él. Porque sabes, querido hermano, que estas circunstancias en las que estamos viviendo pueda ser como el reloj que quiere despertarnos en nuestra vida espiritual. Porque estas circunstancias en las que vivimos es también para la iglesia. Dios quiere que reflexionemos, porque quizás antes de que cayera esta pandemia, a nivel del mundo nuestra conducta era totalmente diferente delante de Dios. ¿Cuántos creyentes iban al templo, a las diferentes casas de Dios, y nunca se interesaban en recibir la palabra del Señor? Nunca buscaban al Señor para escuchar o leer la palabra del Señor. Esta situación que estamos viviendo también es para que reflexionemos. También es necesario que despertemos, porque nosotros los líderes también hemos permitido que entre la corrupción dentro de la iglesia.
también es nuestra responsabilidad de nosotros como líderes el permitir falsas doctrinas, que entren falsas doctrinas dentro de la casa del Señor. Todos le decimos amén, a todos le decimos amén. Nos hemos desviado de la columna principal de la iglesia, que es la sana doctrina. ¿Qué tenemos que hacer, queridos hermanos? Tenemos que acercarnos más a Jesús, interesarnos más en la palabra del Señor, a estudiar más la palabra del Señor, para que verdaderamente podamos sentir en nuestras vidas el amor de Dios para con nosotros. Esta mujer se acercó a Jesús, y cuando se acercó, no solamente se acercó a Jesús, sino que ella tocó el manto de Jesús. ¡Qué bendición el de aquella mujer que pudo tocar por lo menos el manto de Jesús! Cuando tú te acercas a la casa del Señor, ¿cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles son tus metas por el cual vas a estar en la casa del Señor? ¿Has sentido el deseo de tocar una parte del ser de Jesús? Jesús dice que el que ama mis mandamientos es mi discípulo. Y la verdad es que ser discípulo del Señor no es por nombre, sino es porque amamos sus mandamientos, amamos su palabra. Y esta mujer tocó el manto. ¿Y qué pasó? Cuando ella tocó el manto, dice que de inmediato ella quedó totalmente sana. Y cuando ella tocó ese manto, dice la palabra del Señor, que Cristo la sanó en ese mismo momento. Y en ese mismo momento recibió una vida excelente, una vida que solo Dios la puede dar. Mi hermano, que cada uno de nosotros podamos alcanzar sanidad en esta hora. Porque no solo la pandemia nos está amenazando como seres humanos, sino nos están amenazando la situación económica, nos está amenazando la falta de trabajo. Estamos viviendo en una crisis, en un impacto. Pero este impacto tenemos que tomarlo como para reflexionar. ¿Qué tan cerca estoy del Señor? ¿Y qué tan dispuesto estoy de ser verdaderamente discípulo del Señor? El reto es, acerquémonos. Y que cuando se termine esta situación difícil, cuando se termine esta oscuridad de muerte, podamos tener una iglesia totalmente cambiada, totalmente santa, en donde podamos anhelar más y más la presencia de Dios en nuestras vidas. Y quiero leer lo último que encontramos en versículo 29 de este libro de Marcos, de Marcos. Y dice, por ejemplo, en el 29, y al instante la hemorragia se detuvo, y ella pudo sentir en su cuerpo que se había sanado de su terrible condición. Y más abajo, en el versículo 33, dice lo siguiente, la palabra del Señor. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. ¿Qué es lo que encontramos ahí?
Encontramos en los pasajes de arriba que la única fuente de salud se llama Cristo Jesús y que lo tengo que buscar. Y segundo, y lo último, perdón, encontramos en el último pasaje que acabo de leer, encuentro que esta mujer confesó. ¡Qué reto! Para mí esto es un reto. No sé si para usted, querido hermano. Y quiero manifestarles de que para que podamos lograr la salud, no solamente de Guatemala, sino que de todo el mundo, necesitamos que la Iglesia Universal confiese sus pecados. Y nosotros que somos parte de la Iglesia Universal aquí en Guatemala, queremos que nuestra Guatemala alcance la salud. Es necesario que nosotros, que dice la palabra que somos la sal y la luz de la tierra, hagamos lo que esta mujer hizo, confesar nuestros pecados. Porque aquí adentro hay pecados que yo no cuento. Hay pecados que aquí adentro que yo no reflejo. Hay pecados que aquí adentro yo los oculto. Y así estamos muchos. Hay que confesarlos. Tenemos que confesarlos. Esta mujer confesó y dice que temblaba porque Jesús preguntaba, ¿quién me tocó? Ella temblaba, pero al mismo tiempo ella se arrodilló y confesó. Jesús la perdonó. Jesús la perdonó de sus pecados y Jesús la sanó. Querido hermano, es bueno tener un tiempo de confesión delante del Señor para que podamos alcanzar sanidad. Es el reto que les dejo en esta noche. Que el Señor les bendiga y que podamos descansar en el nombre de Jesús.